Asimismo, desde la época de Nabucodonosor, la humanidad ha venido resolviendo sus conflictos siempre a través de la guerra, pero nunca como en el siglo XX. Estas resultaron tan costosas en términos de vidas humanas. 20 millones de muertos dejó la Primera Guerra Mundial, 60 la Segunda y otros 30 la Guerra Fría. Este enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se dio inmediatamente después de derrotar entre ambos a la Alemania nazi. Fue una guerra que se peleó por el destino del planeta. Si viviríamos como ahora vivimos, gracias al triunfo de los Estados Unidos, o viviríamos bajo un régimen comunista, como actualmente lo hacen aún en Cuba o Corea del Norte. Si bien las religiones siempre estuvieron atrás de los grandes enfrentamientos, en la Guerra Fría se peleó por la mismísima existencia de Dios. Como toda guerra, no solo fue un enfrentamiento entre diferentes ideologías, fue también una lucha concreta de poder y ego entre hombres. La Guerra Fría tuvo además una característica única, distintiva. Fue la primera guerra que se libró desde la existencia de la bomba atómica. Esto mantuvo a la humanidad por décadas en permanente temor de desaparición, por holocausto nuclear. ¡Loco! ¿Te das cuenta? Pero mira lo que me hizo este tipo, loco. Pero si yo esto no me lo merezco, vení para acá. Si yo fuera otro tipo, ¿sabes lo que te hago? ¿Sabes lo que te hago hacer? Te meto en cana. En cana te meto. Taradito. Chao, loco. ¿Cuánto? Superaremos la subversión. Aislaremos a los violentos y a los inadaptados. Los combatiremos con nuestras fuerzas y los derrotaremos dentro de la Constitución y de la ley. Ninguna victoria que no sea también política es válida en este frente. ¿Fue una guerra? Y una guerra mundial, claro. Durante los años de la Guerra Fría, la Unión Soviética impulsó movimientos guerrilleros en distintos lugares del mundo: América, Asia y África. Algunos de esos grupos lograron mayor desarrollo e impacto, como el Frente Sandinista de Liberación Nacional, en Nicaragua, o el Movimiento Popular de Liberación de Angola. Con ese mismo sacrificio, con esa convicción revolucionaria con que nos hemos dispuesto a acabar con un enemigo, y con la misma alegría que nos caracteriza a nosotros los jóvenes, vamos a seguir adelante, vamos a triunfar, estamos seguros de la victoria. La Dirección Nacional aquí es quien nos guía y nosotros pues somos soldados de la revolución. Argentina no estuvo ajena a ese conflicto. A comienzos de 1963, en la zona de Orán, provincia de Salta, surgió el llamado Ejército Guerrillero del Pueblo.
al mando del periodista argentino Jorge Masetti, íntimo amigo de Ernesto Che Guevara, y con la conducción militar del capitán cubano Hermes Peña Torres, quien formaba parte de la guardia personal del Che. La operación había sido organizada por Abelardo Colomé Ibarra, quien con los años alcanzaría el rango de general del ejército de Cuba y llegaría a ser ministro del Interior del gobierno de Fidel Castro. Estímulo que también recibieron el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés, y el ministro del Interior, Abelardo Colomé Ibarra. El gobierno radical del presidente Arturo Illia denunció públicamente lo que ocurría. El canciller de entonces, Miguel Ángel Zavala Ortiz, informó al Congreso de la Nación sobre los planes cubanos y sobre la presencia en Cuba de jóvenes argentinos que habían viajado para recibir instrucción militar. El resultado fue un rotundo fracaso. El ejército guerrillero del pueblo fue completamente desarticulado a comienzos de 1964, con la mayoría de sus integrantes detenidos. A esto se sumó un nuevo intento frustrado de establecer una guerrilla en Bolivia, esta vez con la intervención directa del comandante Guevara, que terminó muerto durante esa operación. Con el paso del tiempo, la realidad política de Argentina y de América Latina cambió. Si bien la prédica cubana había influido en el surgimiento de guerrillas autóctonas, como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, creados a comienzos de la década del 70, también hubo un cambio de estrategia en La Habana. Cuba dejó de enviar agentes propios para organizar guerrillas en otros países y pasó a respaldar y orientar a los movimientos insurgentes que surgían localmente. De esa forma, todas esas guerrillas que aparecieron espontáneamente en Argentina y en el resto de América Latina estuvieron en realidad conducidas y apoyadas estratégicamente por Cuba y la Unión Soviética, dentro del marco de la guerra global que se libraba en esos años, conocida como la Guerra Fría. Por eso, cuando alguien pregunta si hubo una guerra, la respuesta es clara. Sí, la hubo. Pero no fue una guerra entre el Ejército Revolucionario del Pueblo y Perón. Fue una guerra entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, por el destino de toda la humanidad. El Estado Nacional tuvo siempre una postura clara frente a las organizaciones guerrilleras que actuaron en los años 60, 70 y hasta los 80 en la Argentina. Tanto los gobiernos de Arturo Frondizi como de Arturo Illia, en los inicios del fenómeno guerrillero, adoptaron una posición firme de combate. Más adelante, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, ese enfrentamiento se hizo todavía más evidente. Y no era casual. Las principales acciones guerrilleras se desarrollaron contra el gobierno elegido en 1973. Es decir, la guerrilla setentista actuó principalmente contra el peronismo, o dicho con más precisión, contra la nación argentina, justamente en la etapa en que gobernaba el peronismo. Luego vendría el proceso de reorganización nacional, y tras el retorno de la democracia, el presidente Raúl Alfonsín ordenó el enjuiciamiento de las cúpulas de las organizaciones guerrilleras. Más adelante, el presidente Carlos Menem dispuso el indulto tanto para los jefes guerrilleros como para los militares condenados, en lo que denominó una política de pacificación nacional. Sin embargo, esos indultos no significaron de ningún modo una aprobación de lo actuado por unos u otros, sino más bien una apuesta política orientada a cerrar una etapa de confrontación y dolor. La sociedad argentina también mantenía una fuerte condena a la violencia política. Esa condena
se reflejaba en el repudio silencioso, pero persistente, de los ciudadanos comunes que habían vivido los años del horror. Los atentados, los secuestros, los asesinatos, y luego el terror de la dictadura militar, que respondió a la violencia con más violencia, dejando una interminable lista de crímenes que todos conocemos. Sin embargo, con el paso de los años, el Estado argentino cambió su postura, y lo hizo en 180 grados. Aquellos mismos guerrilleros que todos los presidentes democráticos habían condenado con firmeza, pasaron a ser llamados jóvenes idealistas. Desde entonces ya no se habló de guerra, ni de atentados, ni de asesinatos. La historia real fue ocultada y reemplazada por un relato donde solo había víctimas de la dictadura. Y esas víctimas fueron presentadas como jóvenes heroicos, idealistas, que luchaban por la justicia y fueron salvajemente masacrados por el demonio encarnado en las Fuerzas Armadas. Pero ese relato no fue una obra ingenua ni un simple error histórico. Fue, y sigue siendo, una operación de inteligencia política orientada a tergiversar los hechos y moldear el pensamiento de nuevas generaciones, inculcando valores funcionales a una visión ideológica determinada. En otras palabras, se construyó un relato con el fin de crear un personaje mítico y admirable, el desaparecido. Hombres y mujeres presentados como héroes, capaces de enfrentar la injusticia y las dictaduras, incluso con las armas, si fuera necesario. Seres dispuestos a dar la vida por sus ideales de izquierda, es decir, justos, solidarios, dignos de ser admirados y, sobre todo, imitados por las nuevas generaciones. Ese relato prepara el terreno para futuros enfrentamientos y busca formar individuos afines a las mismas ideas que sustentaron las guerrillas de los años 70. Pretende inculcar en el alma de los jóvenes que no vivieron aquellos hechos la idea de que para ser una persona de bien hay que ser como los desaparecidos, es decir, como los montoneros o como los del Ejército Revolucionario del Pueblo. En definitiva, seamos como el Che. Exactamente la misma consigna que levantaba el Ejército Revolucionario del Pueblo en 1975, y exactamente la misma consigna que el Estado cubano impone aún hoy a su población a través de su sistema educativo. Pioneros por el comunismo. Es el lema de la organización de pioneros José Martí, que muestra el espíritu internacionalista de las más jóvenes generaciones y el deseo expresado por nuestro comandante en jefe de que la figura del Che fuera ejemplo a seguir por niños y adolescentes. Porque él fue gentil y bueno y ayudaba a los niños. Él compartía sus cosas. ¿Es posible llegar a ser como él? Sí podemos seguir el ejemplo de Che y todas las cualidades de él, porque él fue un hombre honorable y hay que seguir su ejemplo. Puedo hacer la tarea todos los días, estudiar, llegar temprano a la escuela, nunca faltar. Uso correctamente el uniforme, respeto a mi maestra y a mis compañeros, no abuso de ellos, soy buena compañera. Los pioneros del semi-internado Ernesto Guevara de la Serna sienten orgullo de su escuela y muy especialmente del nombre que lleva. 118 niños de este centro recibirán este 8 de octubre la pañoleta que los acredita como pioneros cubanos. Un grupo de ellos lo harán en representación de todos en el acto a celebrarse por la efeméride. Desde Villa Clara, Eleonora Flores, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.